encanta que juntos vayamos a descubrir y a recibir la palabra que hoy el Señor tiene para nosotros. Esta palabra le he puesto como por título En tiempos de gloria, acciones divinas. En tiempos de gloria, acciones divinas. Decía la semana pasada y en las semanas también anteriores que estamos viviendo un tiempo convulsionado. Estamos viviendo en medio de una sociedad que está en crisis y que se ha dejado inundar por filosofías y pensamientos humanos que ha desvalorizado a lo que Dios más le dio valor, que es la familia, que es el matrimonio, que es una paternidad, que son los hijos, que es, en fin, el mismo ser humano. Y estas filosofías han tratado de imponer una línea de pensamiento que ha llevado a más destrucción. Hoy estamos viviendo en una abundancia de pecado. Decíamos que donde ya no hay moralidad, donde ya no hay ética, donde todo es posible y todo depende de la persona, no importa que esto incluso agreda a otros. Estamos viviendo un ambiente hostil, en un tiempo de violencia que llevó a un desenlace de una sociedad enferma en todos los sentidos. ¿Pero por qué digo esto? No quiero repetir la palabra anterior, solo para mencionar a modo introductorio lo que dice la misma Biblia cuando sucede esto. La Biblia dice esto, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso dice Romanos en el capítulo 5, verso 20. Una frase que está en medio de ese versículo es, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, yo no pongo en contexto esto, ni te digo, ni menciono lo que estamos viviendo a nivel de país y a nivel mundial para desanimarte, sino más bien para decirte que frente a la mayor manifestación del pecado y del error del hombre, mayor gloria vendrá sobre nosotros. Solo más bien para animarte, solo más bien para bendecirte, solo más bien para decirte que a pesar de que el hombre más se alejó de Dios, más abundará la gracia y el poder de Dios en medio de nosotros. Dicho en términos bíblicos, estamos en tiempos de la lluvia tardía. Estamos en tiempo de la manifestación de los hijos. Estamos en tiempo de avivamiento. Estamos en tiempo de multiplicación y de milagros, donde la gloria de Dios se va a desatar y se va a mover como nunca antes lo ha hecho. Yo lo creo con todo mi corazón y me estoy preparando para esto. Ahora, para tiempos gloriosos, Dios necesita respuestas reveladas. Para tiempos donde Dios se mostrará de maneras inusuales, es que Dios espera respuestas radicales y llenas de fe. Cuanto mayores cosas veamos de parte de Dios, Dios haciendo cosas grandiosas, increíbles, a nosotros nos toca responder con obediencia y con fe absoluta al momento de tomar decisiones. Lo que estoy diciéndote es que necesitamos prepararnos, necesitamos estar alineados, porque lo que viene es mayor gloria, lo que viene es mayor poder, lo que viene es mayor cantidad de milagros, de señales y de maravillas, prodigios en medio de nosotros. Pero tenemos que estar a la altura de ese momento que va a venir sobre la tierra, porque el escenario del pecado ya está. En el escenario del pecado va a sobreabundar la gracia, el poder de Dios. Para eso es que tenemos que estar preparados. Y es el objetivo de esta palabra en esta mañana. En primer lugar, quiero decirte que acciones humanas traen consecuencias nefastas. Acciones humanas traen consecuencias nefastas. Quiero tomar la vida de dos personajes en la Biblia, de los cuales vamos a aprender de las acciones equivocadas y también vamos a aprender de cómo tener acciones correctas en tiempos gloriosos, acciones indicadas en tiempos de gloria. Vamos a analizar en primer lugar cómo acciones humanas traen consecuencias nefastas. Y quiero que me acompañes en primer lugar a la vida del gran rey David. Este rey David reconocido, amado por Dios, especial para Dios, del que se dice que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Quiero ponerte en contexto y que recuerdes un poquito la historia, donde vamos a leer ahora la Biblia. En el contexto anterior, los versículos o capítulos anteriores, se registra la historia de David siendo un hombre vencedor. A esa altura David ya tenía formado su ejército, tenía generales poderosos,
tenía guerreros imbatibles, había ganado y conquistado tierras, se había extendido sus dominios, ya tenía una fama, un reconocimiento, por lo tanto también un hombre próspero, con recursos, con riqueza. O sea, ya estaban en el pleno cumplimiento de la palabra. Todavía no había llegado al tope de todo, pero ya estaba posicionado en un lugar de gloria, de reconocimiento, de frutos, de respaldo de Dios. Él había visto ya a Dios moverse en favor de él, hacer cosas tremendas. Recuerda que él derrota al gigante Goliat. Él vio cómo el Señor estaba con él, o sea, vio la mano de Dios, vio milagros, vio respaldo, vio frutos. O sea, ya tenía evidencia suficiente de que Dios estaba con él. Es importante que tengamos en cuenta esto y también tengamos en cuenta que David conocía a Dios. Es decir, David recuerda que era un pastor de ovejas y allí él aprendió a luchar en contra del enemigo, protegió a la oveja del devorador, aprendió a llevarlas a lugares de buenos pastos. Allí él adoraba a Dios, era un adorador. Recuerden que él era un músico que adoraba también a Dios. O sea, era alguien que conocía de la presencia de Dios y sabía cómo Dios se movía. ¿Por qué es importante que te señale esto? Porque la respuesta y la reacción de alguien que conoce a Dios no es tomada por inocente. O sea, uno pudiera pensar, no importa, incluso Dios mismo puede pasar por alto la respuesta equivocada de alguien nuevo. Dios puede pasar por alto la reacción o la acción incorrecta de alguien que no lo conoce. Lo puede pasar por alto, pero Dios no puede pasar por alto cuando aquel a quien Él considera íntimo, a quien Dios se le reveló y se mostró en su grandeza, tenga respuestas equivocadas y acciones y reacciones incorrectas. Es lo que pasó con David. Te pongo en contexto porque mira lo que pasa en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, del versículo 1 al 4. Primera de Crónicas, capítulo 21, versos 1 al 4. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ojo con eso. Y dijo David a Joab, a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey y señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. Déjeme explicarle algo. Estaba David con todo su ejército, con toda su gente, ya estaba, recuerde, posicionado, ya había ganado batallas, estaba allí haciendo, digamos, su vida ya en un liderazgo con fruto, con respaldo, viendo al Señor moverse en su favor. Pero de repente sucede esto que es como inexplicable. Mira, dice la Biblia ahí que Satanás se levantó en contra de Israel. O sea, wow, es el mismo diablo que fue en contra de Israel. ¿Sabe lo que hizo el diablo? Y aquí está la sutileza, queridos, de aquellos que ya conocen a Dios. El diablo no salió a manejarse de una manera equivocada. Él sabía que la manera que él podía herir a Israel era con sutilezas. La manera en que él podía herir y dañar el reinado de David y el ministerio de David, por así llamarlo, era con sutilezas. Y entonces usó una sutileza, lo incitó. Incitó, esto es como que le habló al oído, le plantó una idea, un argumento que David lo termina comprando, lo termina ejecutando. Y fue hacer un censo. Uno diría, pero ¿qué de malo hay en hacer un censo? Hoy nosotros vivimos en países y en naciones donde es normal hacer un censo. Pero déjame explicarte, porque el contexto histórico es totalmente distinto al de hoy día. Hacer un censo era ir en contra de Dios. Y te lo voy a explicar por qué. En ese contexto, no en el de hoy. En ese contexto, Dios ya le había dado una orden a David y a su pueblo
de que no censaran la gente porque sí. Es más, históricamente en esa época se hacía censo solamente por dos razones. Hoy se hace censo para contar la gente, para tener datos estadísticos y para tomar decisiones económicas, sociales y políticas. No así en esos años. En esos años se hacía censo exclusivamente por dos razones. Primero, para implementar impuestos sobre la población. O sea, se censaba para cargar con impuestos a la población. O sea, era una medida como de opresión. El censo, cuando se hacía, era con ese objetivo, uno de los objetivos. Y otro objetivo de por qué se hacía un censo era para enrolar en el ejército a hombres de guerra. O sea, eran los únicos grandes objetivos en ese momento de los censos distintos a los censos de hoy día. Es la razón de por qué Dios le dice y le regala un principio a Israel cuando estaba comenzando ahí en el Éxodo. Si leímos Éxodo en el capítulo 30, versículo 12, Éxodo 30, 12 dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová en rescate de su persona cuando lo cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado. O sea, contar en ese tiempo era exponer a la gente de tal manera que quedaba como fuera de una protección de Dios total. Ya te voy a explicar esto. Y por lo tanto, para no quedar desprotegido, dice el contexto, no voy a leer porque son muchos versículos, usted lo puede leer luego, dice el contexto que la gente tenía que tomar una ofrenda. De hecho, esa ofrenda se llama la ofrenda de rescate. Había que tomar una ofrenda que estaba predeterminada e incluso no importaba si fuera rico o pobre, tenía que pagar o entregar esa ofrenda para rescatar su vida y no quedar fuera de la bendición de Dios. Y te voy a explicar por qué. Censar en ese momento era pasar la propiedad de ese pueblo a alguien, en este caso David. Era como pasarle la propiedad del pueblo consagrado a Dios que era Israel, pasarle a la propiedad de David. Era como decir, esto es mío. ¿Entiende? Por eso resultaba Dios tan ofensivo. Pero no era la única razón. También era ofensivo porque de alguna manera censar al pueblo era estar diciendo que el pueblo era de él y no de Dios. Contar al pueblo era contar su ejército para estar confiado en el número de sus hombres y no en el Dios que le daba las batallas. Censar era escuchar al diablo deshonrando la voz profética. La voz profética, a través de sus profetas, Dios le hablaba a los reyes y al pueblo y le había dicho que confiara en Dios. Le decía cuándo salir a la batalla y cuándo no salir a la batalla. En cambio, el diablo trae una voz diciéndole, mira, todos los pueblos, todos los ejércitos tienen contado a sus valientes. Todos los demás pueblos y naciones saben cuántos son y por lo tanto pueden organizar mejor sus batallas, sus peleas y por lo tanto pueden hacer, ¿no es cierto?, un desplante, un despliegue de esa grandeza. Entonces el diablo lo quiso llevar al plano de lo natural a algo que era espiritual. Entiéndame, Israel no era conocido como el ejército más grande de la tierra numéricamente hablando. Israel tampoco tenía hacia atrás como una historia de ser un pueblo grande en guerra, guerreros por naturaleza. Es que en realidad ahí estaba la gloria de Dios, que Dios hizo de un pueblo que era nómade, de un pueblo que no tenía una tierra todavía como tal, hizo de esos Dios un pueblo grande y fuerte, para que Dios se glorificara y no se glorificara el ejército, ni las armas, ni la cantidad de caballos y carruajes que tenían, para que la gloria fuera de Dios, porque todos los demás pueblos se gloriaban de la cantidad de hombres valientes, de la cantidad de ejércitos, de los miles de caballos, de las armas forjadas, pero Dios se glorificaba solo de su Dios, del Dios que peleaba batallas y del Dios que ganaba batallas. Por eso era tan ofensivo hacer el censo, porque de alguna manera era dejar a Dios fuera de la ecuación.
Era querer seguir manejando su reino David con argumentos humanos. Era querer manejar un tiempo glorioso como que estaba viviendo con argumentos humanos. Y no hay cosa más ofensiva para Dios que un tiempo glorioso lo queramos manejar con ideas humanas. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Te la leo. Dice Primera Crónicas, capítulo 21, el verso 11 al 15. Y viniendo Gad a David, le dijo, él era un profeta, el profeta Gad, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra. Y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Qué tremendo. No queda gratis tocar un tiempo divino con argumentos humanos. Vino juicio a la tierra por causa de esta necedad en la que cayó David, por causa de querer manejar un tiempo con un argumento humano, más encima influenciado por una idea demoníaca, porque el diablo sabía que detenía el avance de Israel al hacer algo así. Y Dios le dice, el castigo va igual. Solo le dio la posibilidad de elegir entre 3 posibilidades. La posibilidad de ser derrotado por su enemigo, la posibilidad de una hambruna de 3 meses o la posibilidad de que el ángel tocara con una peste. ¡Wow! Me hace pensar. Me hace pensar en este tiempo. Estamos viviendo una peste, una pandemia. El ángel estaba con la espada desenvainada y ya habían 70,000 muertos en Israel y venía llegando a Jerusalén. Y como Dios amaba a Jerusalén, cuando vio que el ángel iba a tocar con muerte a Jerusalén, él fue conmovido y le dijo que se detuviera. Y hay un desenlace tremendo que ya te quiero contar. Pero solo quiero señalar algo más en relación a este texto. Que cuando nosotros tenemos acciones, reacciones y palabras equivocadas en tiempos de gloria, eso tiene consecuencias y nos puede dejar fuera de un tiempo divino. No puedes dejar fuera o retrasar la bendición o retrasar eso que Dios nos dijo que haría con nosotros. Fíjate que la Biblia registra otro caso similar a este. En el libro de Hechos, en el gran avivamiento con el que nace la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, se registra la historia tremenda de una pareja llamada Ananías y Zafira. Era tan grande el avivamiento, habían señales, milagros, prodigios, maravillas, tiempo glorioso como el de David, solo que con otros elementos, con otros colores, pero glorioso al fin y al cabo igual. Y en ese tiempo glorioso de cosas extraordinarias, increíbles, Dios levantó ahora un pueblo nuevo, que era el pueblo nacido de la sangre de Cristo. Ese pueblo redimido por el sacrificio de Cristo. Ese pueblo que Él convocó, que eran los primeros cristianos. Y comenzó a nacer este pueblo con gloria, con poder, con señales, que por la fe conquistaron cosas, como dice Hebreos, hicieron cosas increíbles, vieron cosas increíbles. Y en medio de esto, el Espíritu Santo convocó a hombres y mujeres a tomar sus propiedades, venderlas y poner el precio a los pies de los apóstoles. Y muchos en este avivamiento fueron y vivieron cosas extraordinarias hasta que llegaron estos dos. Y mira lo que dice Hechos en el capítulo 5, verso 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió su heredad como el resto y sustrajo, quitó, restó, negoció, sabiéndolo también su mujer, o sea la mujer se hizo cómplice con él, con su silencio,
con decir esto está mal, esto no nos bendice, esto no nos eleva, se hizo parte. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Upa, de nuevo. ¿Se recuerdan allá con David? Que David le habló el diablo. O sea, a David le habló el diablo, le plantó una idea y David termina haciendo el censo. Aquí a Ananías y a Zafira, el diablo les planta una idea y terminan robándole a Dios. Ahora, uno diría, ¿qué de malo hay si al final dieron igual? Y dieron muchos millones porque vendieron una propiedad grande que valía muchos millones. Dar $100,000 no es malo, pero que a los ojos de Dios no tiene que ver con el monto. Tiene que ver con el tiempo divino que estaban viviendo. Tiene que ver con la gloria que estaba manifestada en ese momento. A tiempos de gloria. Escúchame, a tiempos de gloria, respuestas divinas. A tiempos de gloria, acciones divinas. A tiempos de gloria, reacciones divinas. Le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo ya había dado una orden, le había dicho todo. Todo. En tiempos de gloria no se negocian palabras. En tiempos de gloria no se acomodan palabras. El Espíritu Santo hablará tan claramente este tiempo, porque es tiempo de gloria, que Él no espera obediencia a medias. Él no espera que tú lo quieras conformar con una parte de aquello que Dios te determinó hacer, que eso que Dios te pidió hacer. No le sirve una parte, un pedacito. A Dios no lo conforma un caramelo tuyo. A Dios no le vengas con esos argumentos de verdades a medias, porque verdades a medias son mentiras y al fin y al cabo. Ellos mintieron, no a los hombres, dice Pedro, sino a Dios. ¡Qué fuerte! Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había pasado. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste tentar al Espíritu Santo? He aquí, las puertas de los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué molestó tanto a Dios para quitarle la vida a estas personas? Déjame explicarte. Dios no es malo. Dios no es injusto. Dios no quiere matar gente. No te equivoques. Lo que pasa es que este era un tiempo de gloria. A ver si me entienden. ¿Saben lo que era ver a un muerto resucitar? ¿Saben lo que era ver que a una persona sin mano le creciera la mano? ¿Saben lo que era ver resucitar a una persona? ¿Saben lo que era ver paralíticos ponerse de pie? ¿Saben lo que era ver ciegos que recobraban la vista? ¿Saben lo que era ver a alguien que tuvo 40 años postrado y de repente se parara? ¿Saben lo que era el privilegio de ver eso? ¿Cuántos de nosotros nos encantaría vivir y ver esos tiempos gloriosos? Todos diríamos, yo quiero verlo. Me gustaría vivir en tiempos gloriosos. Sí, es hermoso. Pero tiempos gloriosos demandan respuestas divinas. El privilegio que ellos tuvieron de tocar un tiempo de Dios tan glorioso. El privilegio que ellos tuvieron de abrazar un tiempo increíble, extraordinario, demandaba de ellos respuestas totales. ¿Saben por qué? Porque Dios no fue mezquino y se dio todo. ¿Saben por qué? Porque Dios se entregó todo, no midió su poder, lo manifestó todo, no se guardó nada, puso todo. Entonces Dios no podía entender que Él dando todo, entregando todo, multiplicación, milagros, señales, maravillas, prodigios, alguien viniera a cuestionar un par de pesos. Alguien viniera a cuestionar una orden dada por Él. ¿Sabe lo tremendo de todo esto? Es que la Biblia lo registra, usted lo puede leer. No habían pobres entre ellos, dice la Biblia.
En el texto anterior dice que no habían necesitados, no habían pobres. O sea, nadie que tocó ese tiempo fue empobrecido. Entonces, ¿cómo Ananías y Zafira, con miedo, guardaron pensando que mañana les podría faltar? ¿Cómo? Si habían visto semejante cantidad de milagros, semejante cantidad de multiplicación, conversiones por miles, y tener miedo de mañana quedarse sin dinero por guardar un poco de esa ofrenda, en no haber conocido a Dios y creer que Dios no tenía el poder para, a pesar de ellos dar una cantidad de dinero, seguir siendo prósperos, porque dice la Biblia que ninguno de los que estuvo allí fue pobre. Fue desconfiar de Dios. Fue desobedecer una orden de Dios de sembrar todo el valor de esa propiedad y querer negociar una ofrenda o un pacto. Cuidado, querido, con eso. Cuando Dios te habló, cuando Dios te dijo, no puedes negociar. ¿Sabe por qué ofendió tanto a Dios? Porque ellos confiaron en el dinero que guardaron y no en el Dios que multiplicaba todo de manera milagrosa. ¿Sabe por qué ofendió tanto a Dios? Porque ellos desmerecieron el poder de Dios y lo compararon con el poder del dinero. Por eso perdieron la vida, no solo ellos, sino que avergonzaron sus generaciones. Yo te pregunto, ¿qué legado le dejaron a sus hijos? ¿Qué legado le dejaron a las generaciones siguientes? La consecuencia fue terrible, fue muerte, pero marcaron además sus generaciones. Quedar fuera de un tiempo glorioso es el drama más grande que un ser humano puede vivir. ¿Sabe cuál es el drama más grande? Estar cerca de un tiempo glorioso y quedar afuera. O sea, yo creo que es como correr una carrera, ¿verdad? Ir adelante y justo cuando te quedan 3 pasos para ganar, renunciar a la carrera. ¿No te parece que es una pérdida? ¿No te parece que es una tristeza, una amargura? Bueno, así como hay acciones incorrectas, acciones humanas que traen consecuencias nefastas, también quiero hablarte de las acciones divinas que traen más gloria. Porque así como hubieron hombres que equivocaron acciones, palabras y decisiones, también lo hubieron quienes hicieron lo correcto. En este caso, la misma Biblia registra en el libro de Hechos. Por eso que el punto número 2 es acciones divinas traen más gloria. Hechos capítulo 4, versos 36 y 37. Hechos capítulo 4, versos 36 y 37 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. O sea, ojo que no fue el único, fueron muchos los que hicieron esto. Entre ellos este. ¿Y por qué te hablo de este? Este Bernabé. ¿Saben por qué? Porque este Bernabé así comienza su temporada. Déjame contarte algo tremendo. Dice la Biblia que Bernabé vendió su propiedad, no la sustrajo como Ananías y Zafira, no le quitó un pedacito, no confió en la plata. Él llevó todo, tal como Dios se lo había mostrado a través del Espíritu Santo, lo puso como era la orden a los pies de los apóstoles. Pero no queda allí. ¿Sabe lo que pasa con él? Él llegó a ser parte de la historia del libro de los Hechos. Él fue protagonista del avivamiento de ese tiempo por causa de una acción correcta. Él entra en una temporada, la temporada del avivamiento, la temporada de las misiones, la temporada de la era apostólica, la temporada del nacimiento de los nuevos pozos. Él lo vivió todo. Me emociona pensar en este hombre. ¿Saben que la Biblia cuenta que él en Antioquía fue nada más y nada menos el que presentó a Saulo, que fue el apóstol Pablo? ¿Saben quién fue? Bernabé. Bernabé fue el puente, o sea, no solo
que trajo su heredad, sino que después leyó lo que estaba pasando y vio que Pablo sería un gran apóstol cuando todavía no lo era. Vio el llamado en él y él lo presentó a los otros apóstoles. Lo trajo delante de los apóstoles. Fue el puente por el que Pablo pudo hablar con el resto de los apóstoles. Fue honrado, validado y comenzó el ministerio de Pablo. No queda allí. Luego Bernabé lo acompaña en uno de sus viajes misioneros. O sea, él tuvo el privilegio de ver y de ayudar al más grande de los apóstoles que escribió la historia de la iglesia naciente. Él tuvo la oportunidad de abrir pozos. Él tuvo la oportunidad de ver cumplirse la palabra naciones en su vida por un movimiento correcto. Todo lo puso con su heredad a los pies de los apóstoles. ¿Te das cuenta cómo una acción correcta lo hizo entrar en la historia del nacimiento de la iglesia? Es increíble cómo una acción correcta te posiciona en un tiempo divino. Cómo una acción divina te hace entrar en un tiempo de gloria. Aquí te conté un caso. Feliz. Pero quiero volver al rey David. ¿Te acuerdas del rey David? Vamos a leer ahí volver a Crónicas 21. El rey David, ¿se acuerdan? Vuelvo a la historia. El rey David escuchó al diablo, guardó sus argumentos, censó al pueblo, ofendió a Dios, vino juicio. Finalmente él elige la peste. Viene peste, está muriendo mucha gente. David sale a pedir perdón, reconoce su error. Bendito sea el Señor. Que si alguien se equivocó, tiene la oportunidad a través del arrepentimiento, del reconocimiento, de volver a entrar. ¡Aleluya! Ahora pérdida hubo, ciertamente. Dice la Biblia, esa cantidad de hombres murieron por causa de esta peste. Y cuando él se arrepiente, sale a encontrar, es tremendo, si usted lee el texto, dice la Biblia que David se acerca a esa zona y cuando se acerca, dice la Biblia que él ve al ángel. Oh, yo me muero porque él ve al ángel con la espada desenvainada. Yo creo que David se quería morir, por eso él pide perdón, se arrepiente, porque era un hombre revelado, que hizo una estupidez, que hizo algo tan equivocado, que le costó la vida a mucha gente de su pueblo. Por eso es que cuando él va, ve al ángel que estaba llevando muerte, al ángel que estaba llevando esa peste adelante, lo ve con la espada desenvainada y dijo, Dios mío. Y otra vez, cuando el Señor ve arrepentimiento y reconocimiento, manda al profeta, vuelve a su diseño Dios, manda al profeta Gad, al ángel, se activa el ángel, el profeta. Y mira lo que pasa en el versículo, estamos en el capítulo 21, recuerda, de Crónicas, primera Crónica. En el verso 18 dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad, qué increíble, cómo Dios respeta sus diseños. Porque el ángel pudo haberle dicho, pero el ángel que era enviado por Dios se sujetaba al mismo diseño de Dios. Y Dios tenía algo establecido. Él hablaba por sus profetas. Y eso no lo alteraba. Dice la Biblia, y el ángel de Jehová ordenó a Gad, profeta, que dijese a David, o sea, no le habló a David, le dijo, profeta, tú eres la voz autorizada, háblale al rey, que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Me hace pensar en este viernes. Vamos a levantar un altar de adoración en medio de esta peste que hay en la humanidad, porque la humanidad se olvidó de Dios, porque la humanidad ofendió a Dios. Pero Manantiales levantará un altar de adoración. Este viernes a las 20 horas y hasta las 24 horas, yo te espero allí en ese altar de adoración, porque haremos como hizo David, un altar de adoración. Verso 19, entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y
Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, ¿saben? Hay algo interesante. Este lugar, ¿sabe qué lugar es? Es el mismo monte, porque donde se trillaba el trigo, había que tomar el trigo y tirarlo hacia arriba para que el viento se llevara lo que no era trigo y solamente cayera el trigo a la tierra. Era una práctica de los campesinos de ese tiempo. Por eso que eran en un monte, en lugares donde había viento. Y todos han coincidido, los estudiosos, que este lugar, ¿saben qué lugar es? Es el mismo lugar donde Abraham puso en ofrenda a Isaac. Es el mismo lugar donde David levanta un lugar de adoración. Y puedes creer que es el mismo lugar llamado como la calavera donde Jesucristo fue crucificado como el sacrificio más grande en la humanidad. Como un altar de adoración puede cambiar tanto la historia de un hombre. Como un altar de adoración puede trascender tanto en la vida de un hombre. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio. O sea, quiero que me cobres lo que vale. No me hagas precio, no te voy a regatear nada, no quiero pagar lo que vale. Para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David. Recuerden, David era rey poderoso, portentoso. En esa época, un rey tenía la potestad de tomar lo que quisiera. ¿Sabías tú? O sea, él podía expropiar esa propiedad y estaba en su derecho porque era rey. Porque un rey era dueño de todo lo que estaba bajo su dominio. Por lo tanto, él podía legalmente tomar esa propiedad. Más si se trataba de algo tan sublime que era Dios. Más y más encima este tipo, Ornán, el dueño de la casa, el que estaba ahí, vio al ángel. O sea, él y los hijos vieron al ángel. ¿Se dan cuenta que lo que es ver a un ángel? Porque la Biblia grafica como que estaba suspendido el ángel, como que no tocaba el piso. Y estaba con la espada desenvainada. ¿Te imaginas salir y ver al ángel ahí? ¡Me muero! Dice la Biblia que los hijos entraron y estaban todos atemorizados. Y este dijo: ¿qué me importa mi casa, la tierra? Rey, por favor, hagan lo que quiera porque está el ángel de Dios acá. Él dijo: yo no tengo problema. Entonces David dijo: Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes, o sea, no solo, mire, tengo animales, hasta los bueyes te daré para el holocausto, los trillos para la leña y trigo para todo, te doy todo. El tipo la tenía clara. Respuesta divina para tiempos divinos. Él dijo: yo aquí no pierdo nada, lo gano todo. ¿Qué vale un trigo? ¿Qué vale esta tierra? ¿Qué vale las herramientas con las que hago el arado? ¿Qué vale? ¿Qué vale más, eso o que tengo al ángel aquí que puede inaugurar un tiempo nuevo, que puede parar la mortandad y traer de nuevo bendición a la tierra? Dice el 24, entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Y aquí viene esta frase célebre de David que citamos por años: porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. No daré a Dios lo que no me cueste nada. Y dijo a David, a Ornán, por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Kilos. ¿Sabe lo que vale una moneda de oro? Una moneda de oro. Imagínense cuánto valen. 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, que le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. La guardó. El poder de una ofrenda, una acción revelada
cambia temporadas. Él levantó un altar de adoración. No puso argumentos, no usó justificaciones. Entendió que su ofrenda tenía que ser una ofrenda de rescate. No dejó que nadie lo ayudara. Él no dijo, no inspiró lástima. No salió a decir, es que no sé, no es que no puedo, es que no tengo. No. Él compró la tierra, él compró los animales, ofreció sacrificio. En el fondo, ¿sabe lo que hizo? Fue decir, ¿qué me importa la plata que tengo acá? A mí no me gobierna lo que tengo acá. Yo dependo de Dios. Por eso puso todo en el altar de nuevo. Fue una manifestación para volver a decir, no confío en mis ejércitos. No confío en mis carros, ni en mis caballos, ni en la cantidad de gente que tengo. Vuelvo a confiar en ti, Dios. Hacer esa ofrenda, llevarla al altar, hacer este manifiesto era decirle a Dios, vuelvo a confiar en ti. No en lo que poseo, no en lo que tengo, no en lo que he conquistado, no en lo que he logrado. Vuelvo a lo que comencé diciendo. Este es mi punto número 3 para finalizar. Multiplicación y milagros. Así le puse al punto 3. Multiplicación y milagros. Este es el tiempo que estamos viviendo. Y necesito que usted ahora se conecte con Dios para entender. Usted es un hombre y una mujer revelada, que está conociendo a Dios o que ya lo ha conocido por un tiempo y entienda lo que te voy a declarar en el nombre del Señor. Quiero leer para ti Hechos en el capítulo 5, versos 12 al 16. Hechos capítulo 5, versos 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban, multiplicación. Diga conmigo multiplicación. Diga conmigo multiplicación. Aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Diga conmigo milagros, milagros, milagros. Wow. Milagros. Tiempo de milagros. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. Diga conmigo expansión. Expansión, yo diría multiplicación, milagros y expansión. Ese es el tiempo glorioso en el que estamos viviendo. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu, y todos eran sanados. Aleluya. Aleluya. Yo te pregunto ahora, ¿estás preparado para los tiempos de gloria? Porque eso es lo que viene. Vuelvo a preguntar, ¿alguien está preparado para cuando veamos milagros asombrosos? ¿Alguien está preparado para ver lleno el auditorio en varias reuniones? ¿Alguien está preparado? ¿Alguien está preparado para ver filas queriendo entrar a una reunión? Pastor, ¿qué habla? Estoy hablando lo que viene. Estoy profetizando lo que vendrá. Estoy creyendo. Alguien está creyendo conmigo en su casa. Alguien está creyendo conmigo en su habitación. Alguien está creyendo conmigo en el hospital. Alguien está creyendo conmigo. Alguien está preparado para ver convertirse de una vez a cientos de personas. ¿Alguien está preparado para ver miles de personas en un altar reconociendo a Cristo? Yo pregunto, ¿alguien está preparado para ver a un niño sin sus extremidades, sin un brazo, y que cuando oremos le crezca el brazo? ¿Alguien está preparado? ¿Alguien está preparado para que lleguen paralíticos y gente en silla de ruedas y los veamos saltar y caminar luego de una reunión? ¿Alguien está preparado
para ver a cientos y cientos ser sanados? ¿Alguien está preparado para ver llegar a un ciego a la reunión y salga con su vista? ¿Alguien está preparado para que un sordo que nunca escuchó un sonido vuelva o recobre lo que nunca tuvo? ¿Alguien está preparado? ¿Alguien está preparado para ver resucitar a un familiar? ¿Estás preparado para esos tiempos de gloria? ¿Alguien está preparado para ver señales increíbles? ¿Estás preparado para que cuando vayas a tu cajero, en vez de tener 200,000 pesos, tengas 2,000 millones de pesos? Porque estoy hablando de milagros, de señales. ¿Alguien está preparado para de la noche a la mañana dejar de ser pobre para ser un emprendedor? ¿Alguien está preparado para luego de ser emprendedor de la noche a la mañana ser millonario? Estoy hablando de milagros, estoy hablando de señales, estoy hablando de maravillas, cosas que vimos realizarse en el poder del Señor, cosas que vimos y leímos en los evangelios, cosas que vimos. ¿Cómo Jesús saca de un pez una moneda para pagar? ¿Alguien está preparado para ir al mar, sacar peces llenos de monedas de oro? ¿Alguien está preparado para lo glorioso de Dios? ¿Alguien está preparado para acostarse de una manera y amanecer de otra? Acostarse siendo un perdedor y levantarse siendo un conquistador. Acostarse siendo alguien que no pudo tener familia y mañana tu esposa estando embarazada. ¿Alguien está preparado para el tiempo que viene? ¿Alguien está preparado para ver llegar a manantiales a las naciones de la tierra? Yo te pregunto, ¿cuál será tu reacción? ¿Cuál será tu acción en tiempos de gloria? Acciones divinas. Diga conmigo: en su casa, en tiempos de gloria, acciones divinas. Diga conmigo: en su casa, en tiempos de gloria, acciones divinas. Diga una vez más: en tiempos de gloria, acciones divinas. Vamos a adorar el nombre del Señor. Vamos a exaltar su nombre y lo vamos a levantar en alto. Alguien lo puede cantar en su casa. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélveme en ti. Derrama tu gloria. Esperamos. Alguien lo cree conmigo. Y cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita los muertos, sana enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélveme en ti. Derrama tu gloria. Esperamos en ti.
Quiero invitarte a que oremos juntos. Hoy Dios nos habló, nos preparó para el tiempo de gloria que viene a la tierra y a nuestras vidas, a nuestra iglesia, para que seamos gente de reacciones correctas, de acciones correctas, de respuestas correctas, en tiempos gloriosos, respuestas divinas. Quiero que ores conmigo. Declaremos juntos esto al Señor. Señor, no confío en el dinero que tengo en mi mano. No confío ni en los bonos ni en las ayudas que he recibido. Mi confianza ni siquiera está en los ahorros. Mi confianza no está ni en el auto ni en la casa que tengo. Mi confianza está en ti, Señor. Ayúdame a ser fiel y exacto cuando tú demandes de mí una ofrenda. No quiero cuestionar, no quiero sustraer, no quiero desobedecer. Quiero ser fiel contigo, como fue Bernabé, agradar tu corazón y trascender en mis generaciones. Señor, cierra mis oídos a la voz de Satanás, que le habló al rey David, que le habló a Ananías y Zafira. Que sea más fuerte tu voz en mí, que tu voz sea tan clara, que la voz del profeta en mí sea tan fuerte, que no sobrepase la voz del enemigo que quiere confundir. Creo en ti, Señor. Creo en tu palabra. Confío en ti. Creo en este tiempo de milagros, de maravillas, de multiplicación y de expansión. No viviré con miedo. Viviré confiado en ti. No me voy a comparar con el mundo. No tendré miedo de lo que otros hagan. Porque tú conmigo haces maravillas, haces milagros. A mí me ocurrirán cosas milagrosas. A mí me pasarán cosas milagrosas. He creído en Dios, el Dios de los milagros. Ese es mi Padre.